buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el profesor Gustavo Antonio Ramos Martínez, soy profesor de Introducción al Derecho de Cátedra B y les voy a hablar de Escuela Histórica del Derecho para el seminario que se está llevando a cabo. Bien, bueno, la Escuela Histórica del Derecho es una escuela jurídica que surge a principios del siglo XIX. Casualmente surge, o causalmente, mejor dicho, en conexión con el romanticismo alemán. Yo aquí de trasfondo tengo alguna música alusiva a esa época, que es de Franz Schubert, una sinfonía que se llamaba La apodaron Renana, haciendo alusión a la región de Renania que está a ambos lados del Rin. ¿Qué buscaba este movimiento? El movimiento romántico cultural, el contexto en el que nace la Escuela Histórica del Derecho, el contexto histórico-cultural. Lo que buscaba era un apoyo de la subjetividad del yo. Comienza así, por eso se llama el movimiento romántico. Uno asocia normalmente lo romántico con cuestiones de amor, con cuestiones de ese tipo. La música quizás se presta para eso, en el sentido de que busca los sentimientos, busca el yo, busca la progresión de la subjetividad. De esa progresión de la subjetividad del yo, que fue el primer romanticismo, por ejemplo cultural, de fines del siglo XVIII, pasamos a principios del siglo XIX con una progresión al nosotros, a la subjetividad del nosotros. Y en ese contexto a los nacionalismos, o sea, a encontrar el origen de la patria, del Estado nacionalista, del Estado nacional, y a acentuar los elementos de los nacionalismos. En este contexto se busca acentuar el carácter histórico del derecho y el carácter nacional del derecho y de las leyes. Hacia 1814 aparece una obra de Federico Carlo Savigny, que era de origen francés el apellido, pero que había nacido en Alemania y se consideraba alemán, donde esta obra es de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, 1814, donde él refuta a Thibaut el intento de una codificación. Alemania había estado dominada por los alemanes, Alemania había estado dominada por los franceses, por Napoleón, y había regido el Código de Napoleón de 1804. En ese sentido, Thibaut propone una codificación alemana y Savigny lo refuta proponiendo una modalidad diferente, una metodología diferente que se denominó Escuela Histórica del Derecho. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en reivindicar el derecho como un producto popular y espontáneo, y como producto de una evolución histórica en el pueblo, no como producto de la racionalidad del legislador, como había sido la escuela francesa de la exégesis. Esa es la gran diferencia. Bien, entonces, reivindicación de elementos populares, reivindicación de progresión y evolución histórica del pueblo, y podemos dividir, digamos, esta exposición comenzando por los presupuestos, ¿no es cierto? Algunos de ellos ya los hemos nombrado, los presupuestos de la escuela histórica. Uno es, obviamente, el derecho como producto popular, el derecho como un producto popular. Bien, el pueblo se considera que tiene espíritu propio, y el derecho entonces se convierte o se considera como un todo viviente y orgánico. Es un todo viviente y orgánico, y el legislador, la función del legislador es declarar, digamos, estudiar primero la realidad histórica, hacer un análisis y un estudio de la realidad histórica, y reunir todos los elementos esos y, en cierto modo, realizar una tarea declarativa de cómo es el derecho en el pueblo, de cómo son las leyes, una tarea luego de sistematización. El centro, digamos, es puesto, el centro ya del derecho
no es puesto en la norma, sino en la relación jurídica, en una relación jurídica de poder. La relación jurídica y el derecho subjetivo entendido como un poder para hacer algo o para exigir algo del otro. Bien. En cuanto a la metodología, se basa en la espontaneidad popular. Las leyes surgen de la espontaneidad popular, no de la racionalidad del legislador, son un producto histórico del pueblo, y de esas leyes la ciencia jurídica, el científico jurídico, procede a extraer los institutos jurídicos. Los institutos jurídicos, por ejemplo, pueden entenderse primero los derechos subjetivos y los institutos jurídicos. Los derechos subjetivos, como relaciones de poder, el derecho de propiedad, por el cual yo puedo exigir que alguien me respete la relación que yo tengo con una cosa, la propiedad inmueble, y por ejemplo, y a su vez luego el instituto jurídico, que sería el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, otro instituto jurídico, ejemplo, el matrimonio. Dentro de eso subinstitutos jurídicos, la usucapión, la posesión, por ejemplo, en el caso del derecho de propiedad, la reivindicación, la acción que se concede para poder defender el derecho de propiedad cuando es conculcado, etc. Bien, y reconoce dos momentos el método en la aplicación. Por un lado, el método tiene un momento histórico. En ese momento histórico, el legislador, el científico del derecho recaba todos los elementos históricos en una investigación histórica mediante empirismo inductivo, digamos, mediante una inducción, toma caso por caso de legislaciones y luego, como es inducción, saca una conclusión general, una ley general, digamos. Luego viene el momento sistemático, en que todo ese material que se recogió mediante investigaciones empíricas, digamos, de experiencia histórica, de estudio histórico, se sistematiza por institutos jurídicos y por normas jurídicas representadas, digamos, en todo ese material. Todos los institutos jurídicos que se encuentran representados en ese material histórico. Y finalmente, de esos institutos jurídicos se extraen los conceptos. Los conceptos que están implícitos en las normas legales y en los institutos jurídicos. Podríamos decir entonces que luego de esto, el científico del derecho reúne todos estos conceptos en un sistema jurídico. Y que el sistema jurídico es un sistema de conceptos, abstractos que se abstraen de las leyes, de las normas y de los institutos jurídicos mismos. Entonces, si decíamos, tenemos leyes, tenemos, por ejemplo, un derecho de propiedad como instituto jurídico, y el concepto que subyace al derecho de propiedad históricamente es el de, por ejemplo, soberanía de la voluntad. Entonces, la voluntad soberana del individuo, por ejemplo, lo teníamos en el derecho romano, cuando se hablaba del jus putendi y el jus abutendi, que no era propiamente traducido como abusar de la cosa, pero sí usar con bastante, usar de la cosa con bastante libertad. Inclusive se llegaba a sostener en el derecho romano, usar de la cosa era hacia, por ejemplo, en el caso del inmueble, hacia abajo en toda su profundidad y hacia arriba en toda su, digamos, perspectiva aérea, cosa que hoy, por ejemplo, está limitado por el derecho minero, ¿no es cierto?, hacia abajo, que nos limita el derecho de propiedad común, y hacia arriba por el derecho de la navegación aérea. Pero en ese momento regía el principio de la soberanía de la voluntad, como ejemplo. Tengo la voluntad soberana sobre mi propiedad, y eso es lo que intentaban explicar en ese momento los juristas de la Escuela Histórica del Derecho. Bien, podría decirse entonces, para resumir, que tenemos por un lado la ley como producto histórico de la voluntad popular
e inclusive del legislador, pero del legislador como producto histórico también, en un contexto histórico y como un todo vivo y orgánico. Bien, luego tenemos esa ley consagra derechos subjetivos y relaciones jurídicas, relaciones entre las personas que limitan sus derechos y pueden exigir a la otra derechos limitados. Y a su vez, de la relación jurídica tenemos institutos jurídicos como el de la propiedad, el matrimonio, etcétera, y luego de esos institutos conceptos abstractos, conceptos que subyacen. Lo que busca investigar la Escuela Histórica del Derecho es qué subyace, qué hay detrás de este todo vivo y orgánico, de este conjunto normativo que se ha dado a través de la historia en un pueblo determinado. Y entonces el sistema jurídico que construye el jurista lo hace sobre los conceptos abstractos que ha extraído de esas leyes, de esos institutos jurídicos. Repetimos, como diferencia con la Escuela Histórica del Derecho, con la Escuela Francesa de la Exégesis, la Escuela Histórica del Derecho hace hincapié en la espontaneidad popular y no en el raciocinio del jurista. Por lo tanto, lo que plantea es que la Escuela Histórica es que el orden jurídico y el sistema jurídico es para cada pueblo determinado. No hay un sistema abstracto para cualquier pueblo, para todo tiempo, para todo lugar, como pretendía el racionalismo francés imponer a los otros pueblos. De hecho, Napoleón imponía o quería imponer su código a los otros pueblos. Bien, de todos modos, si tuviéramos que hacer una valoración en orden al, por ejemplo, al positivismo, el positivismo jurídico, contexto en el cual nace la Escuela Histórica del Derecho, digamos, no por hablar de evolución histórica es un naturalista, sino que se maneja en un contexto de positivismo, es decir, de positivismo jurídico. Por lo tanto, es válida la norma dictada por el legislador y dictada por el imperio de la voluntad popular a lo largo de esa evolución histórica. No se necesita confrontarla con un parámetro de justicia ideal. Bien, por otro lado, también cabe acotar en relación al método seguido con las lagunas, ¿qué ocurre con las lagunas del derecho? Que son los casos no previstos frente a casos previstos con soluciones jurídicas. Para estos casos que no están previstos en el ordenamiento jurídico, lo que plantean es que ya que el derecho es un todo vivo y orgánico, en vez de solucionarse vía sistema jurídico como hacía la Escuela Francesa de la Exégesis, que era pretender un sistema de completitud en el legislador racional, la completitud está en la evolución histórica. Al ser no algo cristalizado, sino que puede evolucionar y puede adaptarse a las circunstancias, no hay más que examinar las normas históricas y aplicarlas a la realidad actual. Alguna solución tiene que surgir de ese todo vivo y orgánico que no ha muerto, que es el derecho, ¿no es cierto?, que no ha muerto, que no se ha cristalizado y que puede seguir brindando soluciones jurídicas actualizadas al aquí y al ahora. Bien, como conclusión podemos decir que la Escuela Histórica del Derecho significa una reacción al racionalismo francés de escritorio, en cierta medida, donde un jurista desde su escritorio podía elaborar leyes racionales aplicables para todo el mundo, para todo país y para todo tiempo, y propone la aplicación del derecho en un contexto histórico y concreto, la de la evolución popular y nacional que le corresponda a cada país. No sobrepasando un positivismo jurídico, es decir, no hay confrontación con algún tipo de parámetro que exceda a la ley y a la voluntad popular, o sea, no hay un justnaturalismo, y por eso es que se inscribe en un positivismo o positivismo histórico.